A continuación, el pastor Steve Johnson, con la conferencia Perspicaz. Muy buenas noches, GCLA. A ver, ¿están despiertos todavía? Bueno, ya está bien, está bien. La verdad tengo que agradecerle una vez más al Gallo Magallo de GCLA, Nelson Guerra, mi pastor cuando yo vivía en Miami. Y la verdad es un gusto estar de vuelta y ver todos los amigos. Esta semana yo y un miembro de mi iglesia hicimos un recorrido de Choluteca y Ceiba y nosotros encontramos que el calor de Choluteca y Ceiba es húmedo, un poco peor que el calor que tenemos en Arizona en el verano. Pero bueno, estamos aquí para hablar sobre 10X. Y yo me pregunto, ¿qué quiere decir 10X? 10 veces más. Para mí eso quiere decir que Dios quiere llevarnos a cada uno de nosotros a otro nivel en nuestra relación con Él y en nuestro ministerio y nuestras relaciones en casa, trabajo, etc. Así que en esta noche vamos a tocar un tema que quizás muchos de ustedes no han realmente pensado antes. Vamos a tocar una palabra que realmente rara vez se usa en la vida cotidiana, pero lo que nosotros vamos a ver en el libro de Daniel esta noche es que lo que nosotros tenemos esta noche por delante es algo muy, muy importante. Daniel, ya hemos escuchado, Daniel era un hombre muy, muy importante. Tenía el poder de resolver problemas difíciles y no era un hombre cualquiera en el libro que vemos en Daniel. Y él tenía una relación con Dios mucho más allá de la gente común, de la persona normal. Aquí debemos tener casi 2,000 personas. Y quizás tú estás en esta noche para escuchar, para recibir, escuchar y después ir a tu casa y hacerme caso, hacerle a Nelson o a Sergio o a Mandy caso y hacer lo que ellos quieren que tú hagas. Muchas veces nosotros dependemos de los pastores, de los líderes, de los podcasts, lo que fuera, para decirnos lo que debemos hacer en nuestra vida cotidiana. Lo que vamos a ver en esta noche en la vida de Daniel es que él tenía otro nivel de relación con Dios. Él tenía algo muy especial que muchos de nosotros quizás no llegamos a tener, no por el no poder, sino por no realizarlo. Dios sí quiere hacer 10 veces más en su relación contigo. Él quiere que tú puedas saber sin que nadie más diga cómo resolver sus problemas y tomar las decisiones difíciles en tu vida. A ver, para llegar a eso esta noche, yo quiero simplemente contar por un cachitito. 3, 4, 5, 6. A ver, ¿pueden contar conmigo? 3, 4, 5, 6. En esta noche vamos a aprender 3 palabras. Vamos a ver las 4 visiones. Vamos a tocar 5 pruebas de Daniel. Y vamos a terminar con 6 principios para llegar a 10 veces más en nuestra relación con Dios.
Bueno, lo que nosotros vamos a tocar en esta noche, la palabra es perspicacia. ¿Cuándo fue la última vez que tú usaste esta palabra en una frase? Perspicacia. Casi no puedo largarlo. Bueno, la verdad, antes de que me diera ese tema, Nelson, no he escuchado la palabra en español. ¿Qué quiere decir perspicacia? Bueno, es algo que se puede notar en el libro de Daniel desde el principio. Si tienen sus Biblias, vamos a hacer un recorrido de los pasajes adelante, atrás, etc. Pero se puede ver primeramente en el versículo 4, la palabra dice que Daniel era uno de los muchachos que fue mandado de Judá hacia Babilonia, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados. Subrayar esa palabra, resaltar esa palabra, porque esa palabra es una palabra muy interesante. Es la palabra perspicacia. En toda sabiduría, otra palabra, sabios en ciencia y de buen entendimiento. ¿Qué es lo que Daniel y los muchachos tenían que aún los sabios de Babilonia no tenían? Cuando llegamos al final del primer capítulo de Daniel, cuando se propuso no contaminarse, el versículo 17 que ya se ha leído muchas veces nos da la pista. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia. Subrayar esa palabra, inteligencia. Es la palabra perspicacia en original. Y en versículo 20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia, que es otra palabra, no la misma que recién me refirió, que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Hay que entender el significado de estas 3 palabras para que nosotros podamos entender lo que es la perspicacia y ver si realmente es algo que puede llevarnos a 10 veces más en nuestra relación espiritual con Dios. Bueno, tenemos en el libro de Daniel 3 o 4 palabras para entendimiento, sabiduría y perspicacia, inteligencia, pero yo quiero enfocar en 3, porque ya aparece en el versículo 20, el versículo 17, en el versículo 4 y a lo largo del libro de Daniel. La primera es entendimiento. La palabra hebrea es binah. Binah. Es conocimiento, comprensión. Ahora, yo sé y yo puedo leer que en Choluteca en esta época se hace mucho calor. Solo hay que leer el noticiero. No tenía que volar a Choluteca para saber que hacía calor. Yo podría haberlo visto en el tele o leerlo en una revista, un noticiero. Comprensión, entendimiento es poner todos los datos adentro y analizarlos. La segunda palabra es chokma en el hebreo, que es sabiduría. Es la habilidad de distinguir entre distintas posibilidades y elegir la mejor opción, basada en tu entendimiento de la situación. Es decir, de decidir lo correcto en el momento apropiado. Por ejemplo, si yo estoy en Choluteca, bueno, vamos a Ceiba, porque también hacía mucho calor en Ceiba. No salgo sin poner crema sobre esta piel en el calor y el sol de Ceiba. Porque si no lo hago, entonces me quemo. Mañana voy a aparecer como una langosta. Me dicen que me voy a quemar rápido.
Así que el poner crema es una decisión basada en el entendimiento que el sol quema y la mejor opción para no quemarme y para no tener dolor por unos días es poner crema. Es una decisión sabia. Bueno, sabiduría, entendimiento tenían tantos los chicos israelitas como los magos y los otros sabios de Babilonia, los astrólogos, etc. Eran gente con entendimiento y sabiduría. Nosotros podríamos decir eso. Entendimiento es como un ladrillo. Y tenemos mucho entendimiento, así que tenemos muchos ladrillos. El saber cómo poner los ladrillos en orden para construir una casa es sabiduría. No sé si me explico. Pero es la tercera palabra, perspicacia, que jamás fue utilizado en este libro para referirse a los magos y los sabios. Es algo que solamente tenía Daniel, que sabemos por seguro. Es más allá del entendimiento y la sabiduría. Pero Esteban, los salmos, los proverbios me dicen que hay que buscar la sabiduría, sí. Pero quiero decir que hay algo 10 veces más importante en tu vida espiritual. Si estás preparado, si estás listo para entenderlo. Perspicacia. La palabra en hebreo es sakal. Es más allá del entendimiento y sabiduría. Es agudeza o sagacidad para comprender o interpretar cuestiones o situaciones complejas. Una persona con perspicacia es capaz de darse cuenta de las cosas que para los demás no son tan obvias. Pueden ver con claridad y rapidez en situaciones que otros ven como confusas. Pueden razonar con agudeza sobre un asunto que para los demás podría resultar muy difícil. La persona perspicaz sabe desfrizar la forma adecuada de actuar ante determinadas situaciones. Y en el libro de Daniel es algo sumamente espiritual. Es la excelencia de espíritu. Miren a la tapa del librito que le dieron hoy o ayer. Es la excelencia de espíritu. Esta es la definición que quiero que ustedes capten bien. La perspicacia es la cualidad espiritual que permite a una persona conocer la mente y el corazón de Dios y su voluntad en asuntos de conducta, verdad y providencia, especialmente donde la percepción correcta no es obvia. Es mucho más allá del entendimiento y la sabiduría. Es casi algo que desde adentro sale sin tener que realmente pensar. A ver, ¿cómo le puedo explicar? En octubre de este año pasado, yo cumplí 50 años de casado con mi esposa Shelly. 50 años, ¿eh? Me casé a las 8:30. Yo tengo mucho entendimiento de mi esposa. Yo sé su fecha de nacimiento. Aún conozco el número de seguridad social. Yo tengo el código para abrir su teléfono, porque es lo mismo que el mío. Yo puedo andar a cualquier lugar y comprarle cualquier cosa porque yo sé los tamaños que llevan puesto.
Aún con los altibajos me mantengo al tanto. Así que mañana yo podría comprar un buen par de zapatos para Shelly y estaría choches. Es una palabra argentina para ser muy feliz. ¿Ok? Entiendo mucho en cuanto a Shelly. Y en cuanto a mucho de nuestra vida junta, tengo también un poco de sabiduría. Yo sé que a mi señora le gusta la ensalada. Si estamos hablando y decidimos, bueno, ¿qué tal si salimos esta noche para comer afuera? No la voy a llevar a Power Chicken. No la voy a llevar al Manzano. Ella quiere ir al lugar donde se puede conseguir la mejor ensalada de la ciudad. La decisión sabia sería, vamos a un lugar donde tú quieres ir, querida. No sé si me explico. ¿No? Yo sé lo que debo decir en el momento indicado cuando ella no se siente bien. Si ella está en la cama, enferma, a las 5:30 de la tarde, comemos temprano allá, y yo entro a la casa de la oficina, de la iglesia, y yo la veo en la cama sufriendo, no tengo que preguntarle, hola querida, ¿qué hay para cena esta noche? Porque ya tengo muchos años llevados con ella y yo sé que la decisión sabia sería ir a la cocina y preparar la comida para los dos. ¿Está bien? Pero después de 50 años de matrimonio, ya la conozco íntimamente. Yo sé cómo lata su corazón, cómo piensa, lo que valoriza más. Esta es la perspicacia. Después de tantos años, ni tengo que pensar que va a complacerla. Yo sé cosas que ustedes jamás van a saber de mi esposa. Y nosotros tenemos una relación tan íntima que muchas veces ni tengo que pensar. Porque yo sé cuál es la cosa correcta para hacer. No porque estoy tratando de decidir en mi mente en el instante cuál sería lo orgulloso o lo bueno, sino que el Espíritu Santo me está diciendo, Esteban, macho, anda, prepara la cena. ¿Okay? Entendimiento, sabiduría, perspicacia, el poder ver más allá de lo cotidiano. Estas tres palabras se ven en la manera que Daniel pudo entender y explicar las visiones que recibió de Dios. Y también cómo él resolvió las pruebas que tuvo que enfrentar en los primeros 6 capítulos. Y es esta tercera palabra, perspicacia, que quiero que veamos por un cachitito en esta noche. 3 palabras, 4 visiones. Tenemos 4 visiones en la segunda mitad del libro. Capítulo 7 tenemos la visión de las 4 bestias, que cuenta el futuro de la historia en general. También en capítulo 8 tenemos la visión del carnero y el cabrio. Lo que iba a pasar entre el reinato de Nabucodonosor y el retorno del Hijo del Hombre. Capítulo 9, las 70 semanas. La cronología del fin de la historia y del pecado. Y en los capítulos 10 a 12 tenemos la visión del futuro cercano y lejano y el fin de las pruebas de Israel. Estas 4 visiones
le dio Dios a Daniel sobre 17 años. Así que no fue una cosa de lunes a sábado. Pasó mucho tiempo. Y nosotros podemos ver cómo Dios le dio esa perspicacia, porque la perspicacia también en el libro de Daniel habla del poder de interpretar las visiones y los sueños. En el capítulo 9, 20 a 22, la palabra dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado, esto es Daniel, y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, versículo 22, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte perspicacia y entendimiento. El problema en nuestras versiones modernas, y quizás a veces no traducimos las palabras bien, pero en ese sentido es Gabriel que vino mandado por Dios para darle a Daniel esta perspicacia. Y sabemos del primer capítulo también que la perspicacia es algo que Dios le dio a él. Es algo dado por Dios. Le dio Dios a través de Gabriel esta perspicacia como resultado de su oración y su deseo de entender la voluntad de Dios en cuanto al futuro. Y hay una promesa muy interesante en el versículo 3 del capítulo 12. Algo muy especial en el futuro para aquellos que logran tener esa perspicacia. Dice la palabra, los entendidos, mal traducido una vez más, los perspicaces resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Quiere decir que los perspicaces van a recibir algo mucho más allá de lo que piensan en su vida cotidiana. Recibió 4 visiones, pero también pasó Daniel en los primeros 6 capítulos por 5 pruebas. Capítulo 1 tenemos el problema de no comer la comida del rey. Y él propuso en su corazón no contaminarse, mantener su fidelidad a Dios. En el capítulo 2 tenemos la visión de la imagen grande, los reinatos por venir. Y él dio la interpretación, seguramente guiado por el Espíritu Santo. En el capítulo 4 tenemos la visión del árbol. Daniel tuvo que interpretar esa visión y decirle a Nabucodonosor, ya no hay mucho tiempo más para usted. Pero tenía el coraje para decir la verdad. Capítulo 5, tenemos la visión de la escritura en el banquete de Belsasar, donde la visión, la escritura dijo, Belsasar, ya no vaya más. O sea que vas a morir. Y Daniel tuvo el coraje para decir esto, dio la interpretación, sabiendo lo que podría haber pasado a él si el rey se pusiera enojado. Y en el capítulo 6 tenemos la quinta prueba, donde los líderes de Darío quisieron trampar a Daniel y lo demás, y sabiendo que no era otra alternativa, se puso de rodillas y empezó a orar. Abrió su ventanilla, miraba al cielo y oraba y oraba y oraba, y Dios le contestó. Bueno, repasando estos 5. Cuando enfrentó la primera prueba,
y decidió mantener su fidelidad, versículo que hemos leído. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento y perspicacia en todas las tretas y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. En todo asunto de sabiduría, chokma, e inteligencia, bina, que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que los magos y astrólogos que habían en todo su reino. 10 veces más. No entendía la perspicacia del rey, pero tenemos a través del Espíritu Santo eso. La segunda prueba, en capítulo 2, el secreto de la visión fue revelado a Daniel en visión por la noche, por la cual bendijo Daniel a Dios del cielo, 2:20-23. Y habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría, chokma, a los sabios y la ciencia a los entendidos. Que es la primera palabra. Vean versículo 22. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en las tinieblas y con él mora la luz. Esto es la fuente de la perspicacia. Dios revela lo profundo y lo escondido a través del Espíritu. Noten en ese versículo 22 que esta es la perspicacia. Daniel dio la interpretación y coraje y ya sabemos lo que pasa con el resultado, ¿no? En el capítulo 4, su perspicacia en cuanto al árbol le dio coraje también para darle un pronóstico difícil una vez más a Nabucodonosor. Y en el capítulo 5, en la fiesta de Belsasar, su perspicacia le dio el mismo coraje para decirle al nuevo rey que su reinado sería corto. Y la respuesta del rey, reconociendo la perspicacia de Daniel, es muy interesante. Notan que en el versículo 12 del capítulo 5, que la reina, la esposa del rey, reconoció esta perspicacia en Daniel. Porque dice ella a su marido, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre se halló en él luz y inteligencia, que es perspicacia en el original, y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu, excelencia en espíritu, y ciencia y perspicacia para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Ahora, ¿cuál fue el resultado de interpretar esta interpretación? Dice la palabra que mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. 3 cosas que podemos ver en cuanto a la perspicacia en esta prueba. Versículo 14. Se reconocía la presencia del Espíritu Santo. Segundo, es algo más allá que el poder de los magos y los astrólogos. 10 veces más. Y en el versículo 16 es el poder de dar interpretación a la revelación de Dios y resolver dificultades. En esta última prueba, en el capítulo 6, aun cuando los sabios, entre comillas, engañaron a Darío, dice la palabra que Daniel entró en su casa, oró y pasó
toda la noche en el foso de leones y salió bien. Y Darío reconoció que el Dios de Daniel es el Dios soberano. Se destaca la perspicacia de Daniel en medio de 3 palabras, las 4 visiones y las 5 pruebas. Una vez más, la perspicacia es la cualidad espiritual que permite a una persona, conocer la mente y el corazón de Dios y su voluntad en asuntos de conducta, verdad, providencia, especialmente donde la percepción normal o correcta no es obvia. Es mucho más allá, 10 veces más allá que el entendimiento, el conocimiento y la sabiduría. Bueno, Esteban, muy bien. ¿Y ahora qué? ¿Cómo puedo lograr tener esa perspicacia? Aunque no puedo letrearlo. Bueno, mirando atrás en el libro de Daniel, yo diría que hay 6 principios. 6 cosas que tú puedes hacer. No es una cosa que se va a desarrollar esta semana. No podés volver inmediatamente a tu casa este fin de semana con la perspicacia perfecta. Es algo que hay que desarrollar en tu relación con Dios. Pero, ¿qué es lo que debemos hacer para encontrar, para experimentar, para utilizar esa perspicacia para tener una relación 10 veces mejor con Dios y ser 10 veces más efectivo con lo demás? Primero, buscar la intimidad con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Juan capítulo 15. Léanlo esta noche en casa. Buscar una relación íntima con Dios. Como dijo Nelson anoche, no simplemente leer la palabra por leer la palabra. Buscar una relación íntima. Pasar mucho tiempo en devocional. ¿Puedes decir que estás buscando intimidad con Dios? Buscar. Segundo, desear conocer el corazón y la voluntad de Dios en cuanto a las cosas que tienes que enfrentar. ¿Saben que el sermón de monte es un sermón de perspicacia? La gente siguiendo a Jesús ha escuchado un montón de cosas en cómo deberían haber vivido sus vidas. Y en el sermón de monte, muchas veces, Mateo 5, capítulo 7, Cristo dice, ustedes han oyeron que los grandes dijeron tal y tal y tal. Pero yo les digo, ¿qué estaba diciendo? Estaba abriendo el verdadero de corazón de Dios en cuanto al tema, que fuera divorcio, adulterio, oración, diezmo, lo que fuera en estos 3 capítulos. Y hay que realmente preguntarse, ¿deseo realmente conocer la voluntad de Dios en medio de las situaciones en las que me encuentro? Buscar, desear. Tercero, estudiar la palabra. Estudiar, no leer simplemente, no escuchar el podcast, sino estudiar la palabra por sí mismo. He estado en Europa algunas veces y también aquí en América Latina y yo he ido a algunas playas muy lindas. Pero hay algo que es casi totalmente grosero ver para mí. Y son los hombres de 120 kilos que están corriendo por la arena con el Speedo, el trajecito de baño. ¿Me explico?
¿Han visto eso en la playa en alguna vez? ¿En algún momento? Bueno, no es una vista linda. Pero quiero que la imagen quede en su mente porque Speedo es la marca. El trajecito de baño es un trajecito de baño, pero la marca que fabricó esto por primera vez se llama Speedo y viene de una palabra spidazo en el griego. Y justamente en 2 de Timoteo 2:15, la palabra dice que debemos ser spidazos para pararnos ante 10 aprobados, obreros que no tengan nada de avergonzarnos, cortando correctamente como un cirujano la palabra de Dios. Te pregunto, ¿has estudiado la palabra de tal profundidad que realmente puedes distinguir la verdad de un pasaje? ¿O estás simplemente dependiendo de lo que otra persona, un predicador o un conocido, un amigo, te diga en cuanto a eso? Dios quiere que tú hagas cualquier esfuerzo para entender la palabra por tu propia cuenta. 4, pedir en oración el guía del Espíritu Santo. Es nada realmente inteligente, ¿no? Todos nosotros tenemos que comenzar nuestros días preguntándole, pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe en todo lo que vamos a enfrentar en el día. 5, debemos estar dispuestos a obedecer cuando Dios nos revela a través de su palabra lo que debemos hacer. Y entonces 6, confiar que Dios te va a responder no solamente a tus oraciones, sino a tus acciones, con una respuesta que puede llegar a ser 10 veces más. La persona perspicaz es 10 veces más efectivo que el sabio. Y como dice la palabra en el versículo 3 de Daniel 12, los perspicaces resplandecerán como el resplandor del firmamento. 3, 4, 5, 6. Es la matemática de la perspicacia. Que Dios lo bendiga.